Hola, ahora veremos un ejercicio del lenguaje algebraico. El problema nos dice, convierte la siguiente frase al lenguaje algebraico. El área de un triángulo es la mitad del producto de la suma de dos números cualesquiera por la diferencia de los mismos. Lo primero es ver qué nos pide el problema. Este nos está pidiendo cambiar del lenguaje en el que viene la frase a números, letras y operaciones, es decir, del lenguaje común al lenguaje algebraico. En la frase nos proporciona de qué es lo que consta la expresión que vamos a formar, es decir, las variables o letras, que el área del triángulo, mitad, dos números cualesquiera, los mismos números, y las operaciones, producto, suma, diferencia. Entonces, para hacer la conversión al lenguaje algebraico, primero vamos a identificar lo que son los elementos. Para después vamos a asignarle una letra a las variables e identificar las operaciones que nos indica la oración. Y por último, mediante una nueva lectura de la oración, a la par ir formando la expresión en lenguaje algebraico. Entonces, vamos a comenzar listando los elementos. Tenemos el área del triángulo, tenemos la palabra es, la palabra mitad, producto, suma, dos números cualesquiera, diferencia, mismos números. Ahora vamos a asignar letras y operaciones. Por ejemplo, para el área de triángulo, esta pues la podemos representar con una A mayúscula. Mitad nos indica una operación, en particular con el número 2, una operación con el número 2, es decir, dividir entre 2. Dos números cualesquiera. Como no nos dice cuáles números, entonces vamos a darle o asignarle letras. Vamos a decir que son el número A y el número B. Y por último, nos habla de los mismos números. Entonces, si arriba dijimos que los números eran A y B, pues estos van a ser los mismos números, A y B. La palabra es hace referencia a igualdad o el signo de igual. Producto, es multiplicación o signo de por. La suma, pues, obvio, es una suma o adición. La diferencia pues, es una resta o el signo de menos. Ya que asignamos e identificamos las operaciones, vamos a realizar la lectura y vamos armando nuestra expresión. Tenemos que el área de un triángulo, entonces ponemos la A y luego nos dice que el área del triángulo es, ponemos que A es igual a la mitad. Bueno, vamos a colocar lo que es la división entre 2. Todavía no sabemos quién es el numerador, pero sabemos que el denominador va a ser un 2. Ok, nos habla de la mitad del producto. Este podemos ponerlo con el signo de por o con dos paréntesis. Si lo que se está multiplicando tiene más de dos factores o elementos que se multiplican, podemos ir agregando paréntesis en el denominador, podemos ir agregando paréntesis en el numerador. Nos habla del producto de la suma. Esto iría en el primer paréntesis, va el signo de más, de dos números cualesquiera. Entonces tenemos la suma de A más B. Por, esto nos indica que empieza el segundo factor. Y luego nos habla de la diferencia. Colocamos el menos en el segundo paréntesis. La diferencia de los mismos números. Entonces la diferencia de A y B. Entonces nos queda la expresión A es igual a la mitad del producto de A más B por A menos B. Entonces, esta expresión en lenguaje algebraico es la representación de la frase que nos dan en un lenguaje común.